¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la mesa de análisis de Impacto Venezuela. A esta hora un placer acompañarles. Soy Carla Salcedo Flores. Vamos a tener el día de hoy como invitada a Oneida Guaipe. Ella es diputada a la Asamblea Nacional por el Estado de Anzoátegui. Diputada, le saludamos. ¿Cómo está? Bienvenida a Impacto Venezuela. Hola Carla, gracias. Gracias por ser esa vocecita y que el mundo pueda ver la situación, la tragedia por la que estamos atravesando los venezolanos. Y más aún, la situación que viven los venezolanos, los enfermos sin una esperanza de vida. Observamos cómo cuando vamos a un hospital, Carla, y vemos a las madres con un rosario en la mano rezando y ayudando a su familiar a morir en paz, porque están falleciendo por falta de medicamentos. Sí, diputada, nos causaba una alarma y un asombro poder escuchar al gobernador Antonio Barreto Sira denunciar que están llegando a Venezuela los paquetes de quimioterapias vencidas. O sea, esto es algo que el mundo debe conocer porque estamos hablando de unos pacientes sumamente vulnerables en el país, en una condición en la que ni siquiera se pueden movilizar para pensar en la remota posibilidad de curarse en otro país, en otro territorio. Están asumiendo que estas personas van a terminar muriendo en Venezuela, o qué es lo que piensa el régimen de Nicolás Maduro al permitir que además los controles de seguridad, de sanidad por parte del ministerio no se están cumpliendo. Entonces, la cadena de graves cosas que se presentan al permitir que se distribuyan unas quimioterapias vencidas. ¿Usted no puede confirmar todo esto? Claro que sí, Carla. Mire, esta es una situación que está por encima del informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión de Verificación de Hechos. Se siguen violando derechos humanos profundos, derechos humanos consagrados en la Constitución, como el derecho a la vida, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la protección a la maternidad, el derecho a la seguridad alimentaria. Eso que estamos viviendo hoy con las quimioterapias vencidas que están llegando a través de los seguros sociales en los medicamentos de altos costos, es a los niños que se les han colocado y están reaccionando de manera adversa. Y en otros casos los oncólogos han prohibido que le sigan colocando esas quimioterapias a esos bebés porque es un riesgo para su vida. Pero es que es un riesgo para la vida, colóquensela o no, porque estamos prácticamente en estado de indefensión del mundo. Yo les doy gracias a ustedes por ser portavoz ante lo que estamos viviendo los venezolanos. De nosotros, del mundo, no colocar bien su mirada ante esta tragedia sin precedentes que estamos viviendo los venezolanos, nunca vista en la historia de nuestro país. Es una situación que verán muy pronto. El cementerio más grande de América será Venezuela, porque la gente se está muriendo por falta de comida, por hambre. Cada día vemos más diagnósticos positivos en tuberculosis. Cada día vemos cómo los pacientes que tienen que realizarse la diálisis se fallecen porque los catéteres contaminados, no le llegan los medicamentos por altos costos hace más de un año. Vemos los pacientes de oncología, no nada más a los niños, las mujeres, los pacientes con cáncer de pulmón, el carboplatino, tiempo sin venir. Y este régimen dedicado a despilfarrar los pocos recursos que le quedan a Venezuela en una farsa electoral. Yo les pido a ustedes todos los días, Carla, si tienes hijo como madre, imagínate cómo se encuentran esas madres, Carla, en ese hospital Tobías Guevara de Barcelona, en estado de indefensión, solas, porque no es nada más la quimioterapia, Carla, sino también los antibióticos. Tenemos el hospital más grande del estado de Anzoátegui, el más importante, designado como centinela, su banco de sangre paralizado porque no cuenta con aire acondicionado. El hospital más grande de este estado de Anzoátegui sin un tomógrafo. El hospital más grande de este estado de Anzoátegui sin equipo de rayos X, sin laboratorio. Estamos en una situación bien difícil que necesitamos con urgencia cese a esta usurpación, o constituir de manera inmediata un gobierno de emergencia que ayude a resolver el problema con la ayuda internacional. Sí, esos niños. Perdone que la interrumpa, diputada, pero es que fíjese que me hace recordar que hace aproximadamente 2 semanas la Unión Europea anunció 17 millones de euros
para Venezuela como ayuda humanitaria, pero es que siempre pasa igual. Todo eso se queda en diplomacia, en el camino, no sé para dónde se desvían tantos recursos que de diferentes países, organismos internacionales se da para Venezuela. Entonces, que si lo tiene ACNUR, que si lo tiene no sé cuál organismo, que lo tiene otro, y a la larga lo que uno escucha de cada venezolano es un clamor, un grito de auxilio, y por eso precisamente se presentan situaciones como la de los niños que estaban en Trinidad y Tobago y que ahora están presos en unos calabozos, porque eso no tiene otro nombre. Entonces, nosotros decimos además, porque sabemos que de parte del sector y de aquellos que apoyan a Juan Guaidó, están promoviendo la consulta, del lado del régimen están promoviendo las elecciones, pero a la larga los venezolanos siguen muriendo. O sea, entonces es con política que se va a resolver todo esto, diputada. Sí, mira, Carla, has dicho algo importantísimo. Yo estoy en la Comisión de Salud y en la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Y lo que estás diciendo es cierto. Desde 2016 nosotros declaramos la crisis humanitaria, solicitamos la ayuda internacional a la crisis y hemos logrado que llegue ayuda humanitaria. Pero ¿quién la administra a través de los organismos internacionales? El mismo régimen prácticamente. Y ha utilizado la ayuda internacional para hacer campañas políticas. Hoy observamos cómo los llamados alacranes y el régimen toman el alimento que llega para los más desposeídos a utilizarlos como medida de campaña y de conectar a la gente que no esté con el régimen, no le dan la bolsa de alimentos. ¿Cómo es posible que nosotros hemos logrado ayuda humanitaria y los hospitales más importantes de este país, los hospitales no cuenten ahorita, ni los del Seguro Social, ni los del Poder Popular para la Salud, ni un tensiómetro en las emergencias? En el Seguro Social, que es una relación mixta, es una relación donde la empresa privada, donde a los trabajadores se les descuentan regularmente la asistencia médica, que en la emergencia de los seguros sociales no se cuente ni siquiera con un tensiómetro para medir la presión arterial a un paciente cuando llega. Entonces vemos cómo el mismo régimen es el que administra prácticamente la ayuda humanitaria, y es por eso que yo invoco, hasta que no logremos con la ayuda internacional un gobierno de emergencia, nosotros vamos a seguir sufriendo esta tragedia. Esto no puede ser. Tú has dicho algo importante. Nosotras como mujeres, como madres, que sentimos que somos dadoras de vida, que sabemos el dolor que es traer la vida a este mundo, y que hoy este régimen sin ningún tipo de escrúpulo esté matando lo que nosotros traemos al mundo. Entonces nosotros las mujeres somos las más preocupadas y que tenemos que ocuparnos de que en Venezuela de lado y lado cese un poquito los intereses particulares y nos ubiquemos en lo que necesita Venezuela. Venezuela, de no colocársele cura a esta enfermedad que estamos viviendo, será el cementerio, como te dije hace rato, más grande de América, porque ya aquí lo que hay es fallecidos por hambre, aquí lo que hay es a diario diagnóstico de tuberculosis por el hambre. Aquí tenemos la gente ya hurgando en la basura por el hambre. Tenemos la gente muriéndose en los hospitales porque no cuentan con los medicamentos. Tenemos una situación difícil, que tú tienes razón. Mientras estamos de un lado con una cosa y del otro lado, la gente está muriendo y la gente se siente desesperada. Sí, total, porque que si usted me dijera, diputada, que luego de la consulta de diciembre, la consulta que está promoviendo el presidente interino Juan Guaidó, se va a resolver todo el problema, sabemos que tiene que haber un cambio en el modelo político, lo entendemos, hemos llamado al régimen como lo que es, un régimen, lo sabemos y lo entendemos, pero es que del otro lado lo que vemos es los alacranes, los que no se ponen de acuerdo, el G4, este pelea con aquella, María Corina con Guaidó, Guaidó con el otro, y entonces todo el mundo está disperso. Pero usted me está contando abiertamente la situación de salud que obviamente es lo más grave que está viviendo el venezolano. Ir a un hospital y no encontrar ni siquiera un tensiómetro. Imagino que el Atamel, conocido en Latinoamérica como acetaminofén, brilla por su ausencia. Entonces, una pastilla tan sencilla como para un dolor de cabeza, allí no existe. No hay agua para lavarse las manos en medio de una pandemia como el COVID-19. Entonces, poniendo este panorama sobre nuestra mesa de análisis del día de hoy, ¿cuál es la solución que puede ver el venezolano? La esperanza que tenga a bien a pensar y decir, oye, por lo menos dentro de 3 meses vemos una luz en el túnel, pero es que en el momento no se ve, no se vislumbra. Y cada vez hay más tropiezos para el venezolano, ahora inclusive para el migrante. Esa frase suya la tengo ahorita marcada en el corazón. Venezuela se va a convertir en el cementerio más grande de Latinoamérica.
¡Wow! ¡Qué impactante el día de hoy escuchar eso, diputada! Sí, mi amor, y se va a convertir en el cementerio más grande de América por lo que estoy viendo en mi país. Y yo sí creo en lo que el resultado de la consulta, y le vengo diciendo a la gente que salga a participar el día 12 en la consulta popular, que ya no es la Asamblea Nacional, que ya no somos los diputados, que ya es el pueblo en la calle pidiendo auxilio a la comunidad internacional, que depongamos de conductas irresponsables, que nosotros, mira, yo le hago llamado a las personas afectas al oficialismo, a esas personas que sufren. A mí me ha tocado ayudar en los hospitales a personas afectas al oficialismo que también fueron engañadas por esta locura, este desastre de régimen. Entonces tenemos que pensar en Venezuela. Cuando estudiábamos, Carla, los profesores, nuestros maestros nos decían: Venezuela, un país subdesarrollado vía el desarrollo. En Venezuela hoy no se parece a eso, Carla, cuando estudiamos, si tú eres de Anzoátegui. Venezuela está en ruinas. Venezuela lo que da es tristeza. Cuando sales al centro, yo estoy hablando contigo y el corazón se me pone chiquito, porque cuando sales al centro, a lo que era el comercio de Puerto La Cruz, de Barcelona, te consigue con los establecimientos cerrados, las calles solas, triste, parece un pueblo de terror, parecen los pueblos desolados, parecen los pueblos del oeste cuando llegaron y mataron a todo mundo y quedaron las casas cerradas. Así está Puerto La Cruz, el centro. Así está quedando Venezuela. Claro, y obviamente da dolor recordar a un Puerto La Cruz en aquella opulencia como yo lo vi durante toda mi infancia. Crecí en un pueblo hermoso como era Puerto Píritu, y ahora todo aquello anulado, avejentado, las calles vacías, unas calles llenas de tierra, que pareciera que estuviéramos hablando de Cuba, porque yo también conocí Cuba y sé cómo es perfectamente ese modelo. Vemos a nuestros niños metidos prácticamente en una balsa, porque lo de ayer no era ni siquiera un peñero, eso era como una cosita ahí, medianamente un barquito, para que se trasladaran de un lugar a otro, andar en alta mar 40 horas, para que los devuelvan y los metan en un calabozo. Entonces estamos alarmados, o sea, esto no es amarillismo, es simplemente que cada día nada nos sorprende tanto como lo que pasa al día siguiente, y así vamos, un día tras otro, con una sorpresa más impactante que la otra. Por eso quizás pareciera más que una entrevista, una catarsis, pero yo quiero es que el mundo entero se pueda conocer lo que está pasando con los niños con cáncer, no solo en Anzoátegui, porque es que sé que la situación no es solo en Anzoátegui, diputada. Bueno, las mujeres con cáncer han sufrido metástasis porque no consiguen la tamoxifeno. Son $120 mensuales que tiene que buscar una mujer con cáncer de mama. Las personas con cáncer de pulmón, esto es una tragedia. Tú hablabas de lo que está viviendo Venezuela, en estos días me tocó vivir. Yo nunca pensé, Carla, que me iba a encontrar en mi país, en uno de las comunidades de acá de Barcelona, el estado de Anzoátegui, me encontré a una mujer que me agarraba por las manos y me decía: aquí donde estoy sin ropa interior. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y me abrazó y me dijo: tengo una sola y tuve que lavarla para salir. O sea, en eso estamos quedando. ¿Tú sabes lo que me decía la mujer? Es que si compro un bloomer, que no puedo comer, no me alcanza. Entonces, en eso, Carla, hay muchas cosas más que te contara, horrible. Las mujeres sin ropa interior porque no tienen. O sea, nunca yo pensé que iba a haber en mi país, en un país petrolero, en un país gasífero, que hoy cocinen leña, que hoy tenemos a personas con problemas respiratorios porque cocinan en leña y tienen que estar soplando la leña, que hoy tenemos que pasar 3 y hasta 2 semanas en una cola expuesto a los atracos para colocar un poco 10 y hasta 15 litros de gasolina, nunca visto en la historia de Venezuela. Entonces nosotros sí necesitamos resolver esta situación. De verdad que agradecida con ustedes, con todos los que a diario hacen una labor, que no lo hacen sí, porque aquí tenemos toda una censura, que hay medios, Carla, que no me pueden ya entrevistar, porque dicen que nosotros somos radicales, porque decimos, le doy las gracias a los periodistas, a todos, porque gracias a ellos, cuando fui al municipio de Aragua y conseguí un lote de medicamentos vencidos y los periodistas me ayudaron a denunciarlo, bueno, esos periodistas lo siguieron, a mí me seguía el SEBIN, pero seguimos hacia adelante, porque es Venezuela, son nuestros hijos, es el futuro de este país, Carla. Si nosotros no seguimos luchando, Venezuela es un país enfermo. Mira, Carla, tú vas a un colegio o vas a un hogar y consigues
Mira, los niños con problemas, retraso en el aparato psicomotor, porque si tienes unos niños que las mamás no se alimentan, no toman vitaminas embarazadas, ese programa que tuvo Venezuela, la democracia, que era el programa PAMI, materno infantil, que le daban a la mujer embarazada su leche, su lactovisol y su ácido fólico, fortalecían a la mujer embarazada y al niño. Bueno, eso no le están dando, la mujer se muere pariendo, Carla, con una hemoglobina en 4. Cuando pensábamos que Carlos Andrés Pérez estaba robando todo, diputada, parece un chiste el día de hoy, pero pensábamos que era la mayor corrupción de la historia de Venezuela, y no es menos cierto, había casos de corrupción que se detectaban, pero esto es el acabose total. Es una situación muy deprimente la que vemos el día de hoy, y por eso lamentamos muchísimo que la conversación gire en torno a esto, pero debemos denunciar, así como usted bien lo ha señalado. Le damos las gracias por haber estado en Impacto Venezuela, haber estado en esta mesa de análisis para que podamos explicarle a la comunidad internacional que nuestros niños enfermos con cáncer no tienen al día de hoy los tratamientos que necesitan, las mamás no tienen cómo cuidarlos, no hay comida para poder mantenerles el sistema inmune totalmente estable y sano. Eso es lo que queremos gritarle al mundo el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros, diputada. Gracias a ti, Carla, y al mundo que escuche esto, que es poco lo que estoy diciendo, pero me gustaría, ojalá que ustedes pudiesen venir y una comisión nos acompañe para que lo vea. Allá lo tiene, nuestro corresponsal en la entidad, Jesús Albino. Claro que sí, vamos a coordinar con Jesús, que ustedes puedan ir a grabar todo esto que le digo, dónde están las quimioterapias vencidas, y además de eso los testimonios de estas madres que necesitan en este momento denunciar lo que les está pasando con sus niños con cáncer, ¿sí? Así que vamos a hacer ese enlace con Jesús Albino. Gracias por haber estado con nosotros, diputada.